Marcelo Crovato está con nosotros otra vez como todas las semanas. Marcelo, buen día, bienvenido de nuevo. Gracias, Daniel, un gusto nuevamente estar por aquí con ustedes. Buenos días a los que nos escuchan al otro lado del charco. Buenas tardes a los que están a este lado. Esperemos que disfruten el programa como siempre. Y que les sea leve el verano, porque, oye, aquí ya en Europa empezó el verano y la cosa, bueno, yo debo advertirle que se sienten algunas cuestiones en el audio, es porque tengo un generador de aire frente a mí, porque si no esto no se aguanta. Marcelo, ya gracias a Dios no se habla de la propuesta de Daniel Lara Farías, sino que se habla de un manifiesto por la libertad de Venezuela que has elaborado, que has puesto a correr, que ha abierto un debate interesantísimo sobre la necesidad de hacer cosas que conduzcan, que reconduzcan la lucha por la libertad de Venezuela. Sé de buena fuente y por información y por lo que a uno le llega, el feedback que llega, que esto ha sido debatido y discutido al más alto nivel. Sé de, bueno, ya me han llamado, me ha escrito muchísima gente de los sectores políticos intentando decirme, mira, eso en serio, eso para dónde va, eso, ¿qué está pasando ahí? ¿Y quién es ese Crovato? Y tú, tú eres el presidente o el vicepresidente, ¿qué está pasando ahí? Todas esas cosas, esas preocupaciones que los políticos falsarios y protibularios normalmente tienen, porque como lo único que piensan cuando piensan de política, lo único que piensan es en elecciones, esos desgraciados, chicos. Lo único que los tipos piensan cuando hablan de política es de elecciones. Son incapaces de pensar en la democracia, en la república, en la libertad, en los valores, en la formación, en las políticas públicas. Son incapaces de pensar. Lo de ellos es el padrón electoral, los testigos en la mesa, el registro electoral, la banderita. Tú sabes todas las barbaridades que he dicho yo y que se ha dicho en público de Delsa Solórzano. Y la señora solamente se ofende porque dicen que la tipa registró su partido. Por cierto, por ahí andan unos bichos, no te los voy a nombrar, Marcelo, porque tú sabes quiénes son. Pero son uno de estos bichos que brincaron diciendo que nosotros estábamos plagiándole su propuesta. Y los tipos registraron un partido ante el CNE. Un partido de derecha, según ellos. Se verán cosas peores, dice la Biblia. Ustedes lo verán, pero a ver, Marcelo, has hecho una labor, has elaborado un manifiesto, lo has sometido a la opinión pública. Eso ha generado reacciones y entiendo que has ido convocando, sin ánimo de revelar cosas que deben permanecer bajo reserva. Quisiera que en términos generales nos diga cómo va la promoción de eso, cómo has visto el panorama, qué feedback has obtenido con respecto al asunto y qué perspectivas tienes al respecto. Bueno, la respuesta ha sido increíble. La cantidad de mensajes que he recibido, mensajes privados por todas mis redes sociales, ha sido notable. No me lo esperaba, o sea, no me lo imaginaba, aunque uno podía suponer que quizás fuese así, pero uno cuando empieza esto no se imagina hasta dónde puede llegar. Es satisfactorio ver que la gente se ha entusiasmado y es un peso muy grande sobre los hombros de uno, que la gente se entusiasme justamente por lo que hace uno, porque ahora uno tiene que seguir adelante por muchas razones, incluyendo que no puedes defraudar a la gente. A todo este grupo de voluntarios que ya he estado recibiendo su información, a partir de mañana empezamos a trabajar un poco en la promoción, sobre todo redes sociales, que es lo único que tenemos, porque no hay recursos, no tenemos cómo hacer otro tipo de publicidad, ni hay cómo desplazarse a ningún sitio para hablar con la gente, pero las redes sociales son algo maravilloso para que llegue a todas partes. Ha habido más entusiasmo de parte de la gente que de los grupos. Grupos han llegado a unos cuantos, hay un grupo de atletas de clase vino tinto que se han acercado para querer participar y otras organizaciones, pero lo importante es la ciudadanía. Yo prefiero 1000 ciudadanos
que 10 grupos, porque el ciudadano, como siempre he dicho, es la persona que está consciente de su responsabilidad por su nación y actúa. Entonces, estas personas que se sienten ciudadanos son las que hacen la diferencia. También se nos han acercado algunas personas que son especialistas en el área de auditoría y en el área de blockchain y tecnologías de la información. Como siempre habíamos dicho, es muy importante dar transparencia y no tenemos otra forma de trabajar que no sea por vías electrónicas. Alguien me dijo, no, pero ustedes ¿por qué no hacen la elección con un conteo manual? ¿Cómo vamos a hacer un conteo manual cuando estamos regados en todos los países del mundo y en cantidad de pueblos? Uno puede hacer teóricamente una mesa para recoger todas las personas en Madrid, en Barcelona, pero de ahí en adelante, ¿cuántas tienen suficientes personas para justificar una mesa? Donde estoy yo, los venezolanos somos 2 familias nada más. Entonces, ¿qué clase de mesa podemos hacer? Bueno, es que hay que entender que, por supuesto, nuestra desconfianza hacia el sistema electoral chavista nos ha llevado a desconfiar de cualquier cosa que se haga de manera electrónica. Pero hay que entender que el sistema electoral chavista no es auditable. El sistema electoral chavista no es transparente. El sistema electoral chavista no está manejado por gente honesta. En tal sentido hay que entender que si tenemos un sistema auditable, si tenemos un sistema transparente, si tenemos un sistema manejado por gente honesta, desinteresada, solamente interesada en que el país tenga una opción y que además de eso tenga ese sistema la seguridad suficiente para no ser vulnerable a los ataques de hackers o de elementos del sistema chavista, no hay nada que temer. Porque además de eso está la otra situación, que creo que es importante, Marcelo, en medio de todo esto. Para ser diferente hay que diferenciarse. Si nosotros queremos un nuevo liderazgo opositor, lo primero que debería tener ese liderazgo opositor es conciencia de lo que significa la austeridad. Nosotros necesitamos, Marcelo, construir una república austera. Tenemos que sacudirnos ese tema del nuevo riquismo, de la ostentación, de la Venezuela saudita, de la ricachonería, esa cosa de que nosotros tenemos que andar de botarate y si vamos a hacer una elección entonces tiene que haber, no, hay que mandar a hacer un podio y hay que mandar a hacer unos flyers y hay que mandar a hacer una pancarta y hay que mandar a poner no sé qué y hay que contratar a fulano y hay que hacer, o sea, esa ostentación, cuando una elección es una cosa sencilla, como debe serlo y debe haber austeridad. Tenemos que sacarnos lo que yo he dicho últimamente, Marcelo, tenemos que extirparle a la nación la Homer del cerebro, pues tenemos lamentablemente una sociedad que se metió una Homer en el cerebro y eso hay que sacarlo y hay que entender que la honradez va primero que la riqueza, que la honradez la sencillez y la humildad van primero que la ostentación. O sea, si algo quisiera yo que se pueda ostentar en Venezuela es una república austera, un sistema educativo de calidad. Creo que, no sé si me estoy extralimitando, Marcelo. Es que es necesario, primero porque ya se dilapidó demasiado y tenemos demasiados políticos viviendo de nosotros. En Venezuela tenemos la ligera ventaja respecto a la parte sentimental, que no son nuestros impuestos, o sea, se están robando lo que es nuestro, pero no son los impuestos. Imagínate los países que viven de los impuestos, cuando la gente dice, yo pago impuestos para mantener a este vago, a este sátrapa, a este ladrón. Por eso quería comentar, la tecnología blockchain, yo tuve oportunidad de participar en una serie de charlas que están en Argentina, y se utiliza para muchas cosas. No solamente lo que se habla de las criptomonedas, sino para asegurar la información que no pueda ser adulterada. Recuerdo haber visto un proyecto que era para que todos los animales, todo el ganado bovino, todas las vacas, fuesen identificadas y grabadas en un sistema blockchain. Entonces, cada vez que se atendía una vaca, se vacunaba, iba al sistema.
Y de esa manera, cuando una persona iba a vender el animal, decía, bueno, el animal 1, 2, 3, 4, 5, y veías el registro y sabías que fue vacunada a tiempo, cuando la vio el veterinario, que no tuvo ningún tipo de enfermedades, etcétera. Y eso no puede adulterarse, porque justamente el sistema, por la forma que opera, que tecnológicamente es bastante complejo, y yo entendí el 10%, impide que uno pueda adulterarlo, porque yo para adulterar toda una cadena de blockchain tengo que adulterar de repente 100 computadoras. Y bueno, hay que esforzarse mucho para hacerlo. Entonces, por eso queremos trabajar con esta tecnología, de tal modo que los votos no puedan ser adulterados y que los recursos que se puedan manejar, que no tienen que ser muchos, sino lo necesario para mover las cosas indispensables, tampoco puedan ser robadas. Porque llega un momento que dice, mira, vamos a hacer un cheque para pagar tal trabajo que se va a hacer. Ah, ok, perfecto. Pero eso tiene un seguimiento gracias al blockchain. Entonces, cuando se paga y después le dan la comisión al otro, eso sigue y no pueden ocultarlo. De esa manera le damos seguridad a la gente y me encantó la idea porque eso es algo que tiene que llegar más adelante a Venezuela, una tecnología así de contraloría, porque es ladrones. No es que falten recursos, es que sobran ladrones. Y en ese sentido yo quiero tomar como ejemplo un expresidente de la República Argentina, el doctor Arturo Humberto Illia, que fue reconocido como una de las personas más honestas del país. De hecho, él llegó a vender su automóvil siendo presidente para pagar el tratamiento médico de la esposa, porque él decía que la no tenía por qué pagar sus gastos personales. Y se quedaba a dormir en Casa Rosada, porque era un poco lejos ir hasta la residencia presidencial. Él mismo apagaba las luces en la Casa Rosada porque decía que todos los argentinos pagaban eso y él no tenía derecho a dilapidar el dinero de los argentinos. Creo que a pesar de todas las fallas, porque perfecto, ese espíritu de honestidad y de rectitud, y salió pobre y terminó, hubo un momento que trabajó como atendiendo en un restaurante de un amigo, habiendo sido expresidente de la República. Entonces, ese espíritu tenemos que rescatarlo y es uno de los ejemplos. O sea, tenemos ejemplos para muchas cosas y él es uno de los ejemplos que tenemos que tener para trabajar. No podemos dilapidar lo que es de todos, porque es la costumbre, bueno, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, y si es de todos no es de nadie y lo disfrutamos. Pero tenemos como ciudadanos que empezar a exigirle al gobierno, decir, mira, un momentico, ese bolívar que tú te estás gastando es mío, porque si yo no lo puse por impuestos, es el petróleo que es mío, del hierro que es mío, entonces mi parte de eso, por favor, me lo cuidas y no te lo vas a robar, ni lo vas a dilapidar, ni lo vas a usar para proyectos raros. Entonces, depende, como siempre digo, ser ciudadanos. La introducción de mi programa era seamos ciudadanos. Es fundamental. Si no somos ciudadanos, estamos perdiendo el tiempo. Ahora, Marcelo, con respecto a la respuesta que se ha obtenido de los ciudadanos, estamos claros. Yo he recibido muchísimas impresiones a través de mis redes, impresiones que cuando hay una persona que dice que quisiera participar y hacer algo, siempre las refiero a ti. Y digo a ti porque eres la única persona a la cual he visto que está intentando organizar algo o ayudar a organizar algo, ¿no? Pero ahora con respecto a dirigentes de estos movimientos que de alguna forma se han mantenido, cosa que se reconoce durante muchísimo tiempo, intentando construir una alternativa a esa clase política y a ese chavismo. Gente que no proviene del chavismo, gente que no tiene manchada su hoja curricular escribiendo en aporrea o formando parte de partidos chavistas o formando parte o defendiendo el legado de Chávez. Esas cosas horrorosas que algunos son capaces de hacer, porque hay gente que está hecha a perder desde nacimiento y eso no tiene compón, como decía mi abuela. ¿Has tenido alguna respuesta positiva de estos movimientos? De los movimientos más conocidos, no. Tuve una conversación con el doctor Mesgravis, porque él también tenía un proyecto más o menos, tenemos una inicia, algunas de forma, pero hay una que sí me parece delicada, que él habla sobre la participación de quienes están en Venezuela, y a mí me preocupa la manipulación de quienes están en Venezuela, la extorsión por parte del régimen de quienes están en Venezuela. Eso a mí me parece, disculpa que te interrumpa, igual que que los llamados. O sea, yo creo que hay tres cosas que se tienen que entender en este momento.
tres cosas que son, así como se habla de las 3 renuncias necesarias para entender a Venezuela, también se habla de las 3 renuncias necesarias para arrancar una nueva clase política en contra del sistema chavista. Número 1, no puede hacerse llamando a cumplir la Constitución chavista. Ya ahí hay un defecto de salida. Número 2, no puede formar parte como dirigentes gente que provenga de la dirigencia chavista. Gente que haya tenido cargos en el chavismo en cualquier etapa, que si con Chávez, que si sin Chávez, que si no, que yo estaba confundido, no, que yo soy chavista pero no madurista, no, que si yo tenía buenas intenciones, bueno, está muy bien, tenías buenas intenciones pero estabas equivocado, nada, o sea, no queremos verte reincidiendo. Como ciudadano, sí, muy bien, está bien, hasta ahí, pero como dirigente no. Y lo tercero es que el hecho de que una persona esté dentro de Venezuela actuando de forma abierta en esta situación lo expone a peligros que este movimiento nuevo no puede asumir. Eso de llamar a la gente a la calle o llamar a la gente a participar hace que el movimiento nazca con una vulnerabilidad. Porque si sus promotores o participantes están dentro de Venezuela, son vulnerables a que el régimen los capture, los convierta en presos políticos, los desaparezca y este movimiento entonces tenga que cargar con la culpa de haber movilizado a la gente dentro del país para hacer carne del cañón del régimen. Lamentablemente estamos hablando, no es que se les va a excluir de per se, es que se tienen que escuchar sus planteamientos también, pero tenemos que entender que ponerlos a participar en esto es arriesgarlos a que la mano tenebrosa del régimen caiga sobre ellos. Es que yo tengo, y tú lo sabes, varios nombres de personas que están dentro de Venezuela a las cuales yo no solo veo participando, sino que los veo como dirigentes de esa nueva Venezuela, pero ni siquiera me atrevo a nombrarlos porque es exponerlos sin necesidad. Marcelo, tú fuiste preso político, yo no tengo que explicarte a ti lo que significa eso. Por favor, o sea, hay que tener un poquito de mesura. Es muy fácil, de paso, desde el extranjero, está llamando a la gente en Venezuela a que participe en unas acciones de ruptura del sistema para arriesgar. Es igual de irresponsable que los que están dentro de Venezuela llamando a la calle, buscando que la gente la maten. Además de eso, haciendo un registro, estos registros, si va a haber una elección o lo que sea que se vaya a hacer desde afuera, esos registros deben ser cuidadosamente sellados, auditables, cómo no, pero deben ser, las identidades tienen que estar bajo reserva. Esto es una organización, esto es un organismo clandestino, porque la mano tenebrosa del régimen tiene tentáculos fuera de Venezuela. Y lo primero que debe hacer un movimiento como este es cuidar a sus integrantes. Entonces, eso no, en aras de la participación. Mire, en aras de la participación, sinceramente, es preferible 5 millones o 1 millón, para no decir exagerado, o 500,000 participando activamente desde afuera que tener 5 o un solo preso político dentro de Venezuela. Yo eso no lo considero, no sé qué piensen los demás, Marcelo, pero esa es mi humilde posición. Yo lo sostengo firmemente, lo mismo que tú estás diciendo, porque si bien algunos me dicen, bueno, pero los que están en Venezuela pueden asumir si quieren, pueden decir si quieren o no asumir el riesgo. Sí, eso es muy fácil, porque la gente dice, yo asumo el riesgo, hasta que el SEBIN les toca la puerta. Ahí ya empiezan a pensar que quizá debieron quedarse callados. Yo asumí un riesgo y a mí me dijeron cuando estaba en la cárcel, mira, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Y yo no me arrepiento de haber hecho lo correcto, pero lamento mucho las consecuencias, porque mi idea no era estar preso. De hecho, yo no estaba haciendo nada clandestino. Pero aún así, entonces yo creo que, como dices tú, tenemos que proteger a la gente, pero además de ello, porque por mucho que alguien diga, yo estoy resteado, yo estoy dispuesto, hay un problema. Supongamos que llegamos a un edificio Misión Vivienda, llega el del Consejo Comunal el día que se vaya a hacer la elección de los diputados de la Junta Patriótica, y les va a decir, miren, todos ustedes pasen por aquí porque tienen que votar por esta persona. Porque hay un comisario político. Eso ha sucedido en todas las elecciones con testigos de la oposición que los sacan, los amenazan y terminan montando un comisario político a la gente para que vote. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y la única forma de evitarlo es que no haya forma de que los extorsionen. Pero una persona que vive en Misión Vivienda, a lo mejor es una persona opositora que podamos conocer, pero dice, mira,
estas son las instrucciones, tienes que votar por tal, porque si no te votamos de la casa. Él dice, bueno, mi casa, mis hijos, nos quedamos en la calle, tengo que hacerlo. Empleados públicos también, todos han sido extorsionados, entonces queremos evitar que puedan ser extorsionados y por esa razón pues, no tenemos más remedio que restringirlo, porque puede alterarlo. Si bien todos los diputados se comprometen a seguir una línea que es buscar la liberación de Venezuela mediante una acción internacional fuerte y contundente, no es cierto que yo puedo comprometerme y garantizarlo. Porque si yo fuese gobierno, yo pongo ahí una serie de candidatos para que ganen y digo, bueno, ustedes griten, como hacen los de la oposición, que nos dicen de todo, y ustedes griten más duro, pero frenen todo, no dejen que avance. Entonces, pueden sabotearnos así. Por esa razón, solamente se puede admitir que vote quien puede realmente votar libremente. Un voto que no es libre no es un voto. Y eso es fundamental. ¿Quién puede votar libremente? El que está fuera de Venezuela, que puede hacer lo que le dé la gana. Obviamente, como siempre he dicho, si hay un venezolano que está en Cuba, él no es de la oposición, él es parte del régimen y esa persona no tiene por qué votar. Lo mismo que un venezolano que está en China, lamentablemente, está en un país que es aliado férreo del régimen. Un venezolano que está en Siria, en Turquía, en Irán, en Nicaragua, ¿acaso él es un opositor? No, él es una ficha del régimen, sea como sea. Porque nadie va porque le provoca. O sea, tú no vas a ir a Turquía o a China porque te provocó, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada. Bueno, hay gente que hace turismo todavía, ¿no? Hacia esos sitios, pero la gran pregunta es, ¿tiene sentido permitir que una plataforma electrónica para la participación en esto puedan tener acceso desde China, desde Rusia, desde Irán? A mí me parece que no, pero esos son detalles que deberán ajustarse por quienes se encarguen de todo este proceso. Pero a mí me sigue preocupando, Marcelo, la participación de las organizaciones, porque por ahí había muchas organizaciones que por lo menos se dejaban y se hacían sentir en las redes. Entiendo que los repúblicos has tenido un acercamiento con ellos, por lo menos eso le he escuchado a Alberto Franceschi. Entiendo que por ahí hay otras organizaciones que no sé exactamente en lo que andan ni cómo están de verdad puertas adentro. ¿O será que esas organizaciones eran mentiras? ¿Será que solamente eran una cuenta de redes sociales y yo me equivoqué? Mira, algunas de estas organizaciones yo quise contactarlas mientras estaba en Argentina para ciertos proyectos y empezaron a sacar el cuerpo. Algunos me dijeron no, que nosotros solamente queremos trabajar en la parte de derechos humanos. Bueno, está bien, es tu derecho, pero creo que en este momento todos deberían juntarse para ello. Y, ojo, cuando hablo no me refiero a foro penal, sino a otra organización que está en el extranjero. Entonces, me parece que algunos quizás son un poco personalistas y si el proyecto no es de ellos, no les gusta. Y este proyecto no es mío. La gente decía del proyecto de Daniel Alfarías, después dijeron demasiado pronto, y yo no, mire, no es mío. Yo soy solamente un ciudadano y esto es de todos, porque yo solo no lo voy a llevar adelante, porque es materialmente imposible. Esto es un trabajo de muchos. Entonces, pero estas organizaciones, muchas parecen que su afán es más personalista. Es decir, si el proyecto no lo dirijo yo, no lo voy a apoyar, lo voy a sabotear. Hay un problema de mezquindades allí, ¿no? Me da la impresión que sí, que ese es el problema, y así me han dicho de algunas organizaciones, igual que hay otras que han dicho, mira, ¿cómo empezamos? Y te pongo todo el aparato que tengo. Bueno, por ejemplo, por ejemplo. Fuerza Pública en el Exilio me dijo, ¿qué necesitas? Porque somos una cantidad de exmilitares y expolicías aquí disponibles. Y digo, bueno, ustedes me pueden ayudar con la parte de inteligencia, con la parte de investigaciones y por supuesto con todo el trabajo de promoción. Pero son organizaciones que dijeron, vamos, así como otras organizaciones no han querido responder. Estamos en eso, en el proceso de hacer los contactos. Quizá le tienen un poco de miedo a lo que pueda pasar después. Ya me escribió una persona de Venezuela que me dijo, oye, me enteré de tu proyecto. Sí, ¿cómo te enteraste? Bueno, porque sur la conducta lo está comentando. Y digo, caramba, qué bien, les agradezco lo malo que hayan dicho, porque eso quiere decir que estamos en el buen lugar. El día que me apoyen sur la conducta, me suicido. No, sí, claro, nos están disparando plomo grueso, cosas que no esperábamos menos, porque en efecto tienen razón de estar preocupados.
tienen razón de estar preocupados, porque el restablecimiento de la pena de muerte en Venezuela los tiene a ellos en la mira. O sea, eso está perfectamente claro. Estamos hablando de que violadores de los derechos humanos, estamos hablando que criminales de lesa humanidad, estamos hablando que narcotraficantes y asesinos y gente que ha utilizado, cometiendo inclusive peculado de uso, los bienes de la nación para ponerlos al servicio de un sistema criminal. O sea, no se salva. Tienen razón de estar preocupados, tienen razón de atacar. O sea, porque saben, les duele el cuello, les pica el cuello. Saben que la guillotina se está afilando y que va a caer en algún momento sobre el cuello de ellos. Pero hay algunos interesantes comentarios que me gustaría dejar de lado, Marcelo. Pero aquí lo dice Harold. Recuerden que estos comentarios los realizan en el momento en que grabamos este programa. Los que son suscriptores de mi Patreon, patreon.com/delaraf, en el plan full, tienen la oportunidad de estar en todos mis contenidos en vivo cuando se graban con mis invitados. Dice Harold, IBM estuvo trabajando un sistema de votación que impida la vulneración y es imposible de modificar. Nos dice Niurka, muy de acuerdo, no podemos exponer a los venezolanos que están dentro de nuestro país. ¿Cómo me pongo en contacto con el señor Marcelo? Y sí, el riesgo también se corre desde afuera, pues no solo los tentáculos del régimen criminal, sino con una oposición falsaria que está en todos lados y vigilan y vetan a la ciudadanía que los cuestiona, al menos aquí en Estados Unidos. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque entonces, si tú criticas, aquí por ejemplo en Europa había unas cuantas ONG vinculadas al tema de la ayuda al migrante venezolano. Llegó el gobierno interino y todos se quitaron la máscara. Todos se quitaron la máscara. Y se revelaron como militantes partidistas, fundamentalmente del grupo falsario de ese conglomerado criminal que es Voluntad Popular. Entonces, a partir de ese momento, todo el mundo con su camisa naranjada y se acabó el afán que tenían de figuración como organizaciones de los derechos de los migrantes. Eso yo lo vi en vivo y directo. O sea, sucedió frente a mis ojos. Ojo, hay organizaciones que se han salvado de eso. Pero hay otras que son abiertamente un chiquero partidista. Y por supuesto, esas organizaciones se encargan de difamar a todo aquel que lo critica y que lo señala. Me pasó con una organización aquí en Europa, que Venezolanos en Europa creo que se llama, bueno, desde la cual, cuando osé criticar un tema que les ardió, bueno, lanzaron contra mí todos los denuestos y todas las barbaridades que pudieron. Ellos supuestamente son representantes, una organización de ayuda al migrante. Pero cuando un migrante dice algo que no les gusta, lo insultan. Y le lanzan a sus chacales y a sus falsarios y prostibularios también, con su lenguaje por las redes, ¿verdad? Que se les olvida el idioma que aprendieron en otros países, que acaso lo aprendieron, para salir a desprestigiar a la gente. O sea, que eso ocurre. Pero Marcelo, la pregunta es, ¿dónde se te puede contactar? Que pregunta Niurka. Bueno, mis redes sociales, ABGM Crobato, todas. Donde vean eso es mío. Gmail, Twitter, Facebook, Instagram, Parler, el blog, todo. ABG como abogado abreviado. ABG M de Marcelo Crobato. Crobato con una sola T y con B de Venezuela. ABGM Crobato, se los dejo aquí abajo. ABGM Crobato es @gmail.com, es su correo electrónico. @ABGM Crobato es su Twitter y su Parler y su Instagram también, ¿ok? Por allí. Y el Facebook también, mi página Facebook. Facebook.com/ABGM Crobato. Y ahí estoy, o sea, en todas, estoy respondiendo. A veces me cuesta porque son muchos los mensajes, pero ahí estoy tratando de atenderlos a todos. Aquí nos dice Dinora, me atrevería a sugerir que quienes siendo opositores hayamos tenido cargos partidistas, gubernamentales o de elección popular, solo participemos en apoyo y no en posiciones de liderazgo. Estamos de alguna manera contaminados. Después por mérito se verá, a ganarse los galones. Yo creo que todo es relativo y eso al final quien debe decidirlo es la gente. Porque sí, yo creo que en lo único que debemos ser puristas es en la
en el origen chavista. Ahí sí hay que ser completamente radical. Pero, ojo, hay gente que viene que militó en partidos políticos, falsarios y protibularios, y se convirtieron en factores críticos y se fueron, bueno, batiendo la puerta y denunciando lo que pasaba. Doy un ejemplo: Adriana Vigilanza. Adriana Vigilanza fue militante de COPEI, pero bueno, cuando se fue bataqueó esa puerta que creo que rompió hasta el marco, ¿no? Por nombrar una persona. Entonces yo creo que esas cosas siempre, yo creo que hay que evaluar cada caso, porque también hay que estar claro en otra cosa. Mire, no siempre el más radical y el más asertivo que uno cree termina siendo lo que parece. Ejemplo, miren lo que acaba de ocurrir con Américo de Gracia. Américo de Gracia, que se convirtió en una desgracia, un tipo que era el más connotado denunciante de las barbaridades que ocurrían en el arco minero, y de repente aparece retratado con Bernabé Gutiérrez y regresa a Venezuela como Pedro por su casa, y no le dieron ni un pellizco, y regresó a su casa y su casa estaba normal, tranquila, no se la habían saqueado, no se la habían quemado, el tipo llegó tranquilazo, chico. Oye, qué suerte tienen algunos, ¿no? Entonces ahí cuando se empezó a preguntar, no, es que se saltó la talanquera, se le dieron 20, se le dieron 30, se le dieron 50. Y yo siempre digo lo mismo, pero ¿no será que al tipo le estaban dando 20, 30 o 50 ya para que estuviera dentro de la oposición? No te pones a pensar eso. Eso es lo que yo pienso siempre. A mí nadie me va a decir que Ricardito Sánchez le pagaron para que saltara. No, a él le estaban pagando para que estuviera dentro y para que se viniera en el momento que fuese requerido. Porque uno lo vivió, uno lo vio. Lo que pasa es que, bueno, ponernos a echar cuenta ahorita, no te quiero ni contar. Aquí nos dice Gloria: sí, yo quiero estar en el proyecto, pero mis hijos están en Venezuela, el riesgo lo correrían ellos. Exacto. Si tú fueses una dirigente que estuvieses en la primera línea, tendrías ese problema, pero una persona participando de bajo perfil, emitiendo su voto o su colaboración o hasta su opinión, no tendría por qué sentirse mal, porque no estás en Venezuela. Ahora, el que está en Venezuela, imagínate una persona en Venezuela. Estos días me decía mi hermano que él siempre, por cuestiones de trabajo, tenía que pasar por una oficina pública donde él hacía trámites vinculados a su trabajo, y veía que uno de los tipos que atendía en esa oficina pública pasaba todo el día, cuando él iba en la mañana, estaba viendo a Patricia Poleo, después veía a Franceschi, después veía a Daniel Lara Farías, después veía a Bailey. Entonces él pasaba por ahí y decía, bueno, pero este tipo no le tiene miedo a nada, trabajando en la oficina pública viendo esas cosas. Si lo quisieran joder, lo joden, pero es que a ese nivel están las cosas en Venezuela y uno sabe que es verdad. Por aquí nos dice Lisette: yo también quisiera colaborar con Marcelo, estoy a la orden. Bueno, allí tienen el correo de Marcelo. Aquí me dice Dinora que en Estados Unidos es terrible el mudequismo. Bueno, y en España, España es una sede alterna del gobierno interino. Muchachos, que hay falsarios y prostibularios para regalar allí. Acuérdense que en España están los bolichicos, está Derwick, está Juan Carlos Escotet, están los restaurantes del papá Leopoldo, está el papá de Leopoldo, los diputados, está Eudoro González de Llán con la mantequería. Que te cuento yo. Aquí nos dice Daniel que ya a este punto el riesgo lo corren todos los que estén o no en este proyecto. Hay que hacer algo. Eso también es verdad. Eso también es verdad. El que tenga miedo a nacer, que no nazca, ¿no? Dice un amigo mío por ahí. Bueno, es que el riesgo es que siga la desgracia en Venezuela. Ese es el verdadero riesgo. Pero creo que vale la pena cualquier cosa que podamos hacer para organizar o para reencauzar la lucha por Venezuela. Marcelo, ¿cuáles son los próximos pasos en tu opinión? Sin que tengas que, por supuesto, revelar nada que debas considerar bajo reserva. Los próximos pasos, aparte de seguir con la promoción del manifiesto, avanzar con los procedimientos técnicos para poder ofrecer algo sustentable en cuanto al sistema de votación y al sistema de Contraloría.
Eso creo que es fundamental, porque si no podemos ofrecer transparencia, no tenemos nada que hacer, porque para cosas turbias o cosas, yo no puedo decir a la gente, mira, confía en mí porque yo soy lindo. No, o sea, no confía en mí, confía en que hay un procedimiento que realmente te da la garantía. Porque hay personas que confían en mí con los ojos cerrados porque me conocen. Y algunos que bueno, son un club de fans que dicen, no, bueno, es que yo lo he visto y realmente yo le creo. Pero la gran mayoría no tienen por qué confiar ciegamente en mí. Entonces, llegar a ese procedimiento que les dé seguridad es lo fundamental. Entonces, buscar las alianzas, llegarle a personalidades. Estamos buscando a personalidades de muy alto nivel en Estados Unidos. Hay formas de llegarle. Y esta semana lo queremos dedicar a eso y también conformar un equipo que pueda ayudarnos a darle forma al proyecto de la elección. Esto es algo que bien la noción de lo que quiero hacer, pero tiene que haber expertos. Ya Adriana Vigilancia me mandó su teléfono para que pudiese conversar con ella. Entonces, buscar la forma de hacer una elección, porque no es lo mismo decir, bueno, yo organicé la elección de la Junta de Economía en el edificio, que hacer esto en grande. Es muchísimo más complejo y tiene que quedar bien. No podemos dar un margen para que la capacidad, porque podemos cometer errores, pero hay que detectarlo, porque si de repente cometemos un error y se da cuenta, entonces, no, ustedes lo que metieron fue ese error para engañarnos. Por eso hay que trabajar muchísimo en eso. La seguridad, la transferencia, transparencia, la confiabilidad de lo que se hace. Y que cualquier ciudadano, que cualquier ciudadano pueda auditar, como nos dice por aquí Félix, que cualquier ciudadano pueda auditar constantemente todo y a todos. Que pueda revisar todo el tiempo. Mira, aquí está, por la cosa va por aquí, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que está. Por supuesto, con las debidas reservas de las cosas que deban ser reservadas, claro está. Pero sin duda alguna, eso hace falta. Austeridad y auditabilidad, creo que van a ser transparencia, van a ser las cosas necesarias. Pero bueno, hay que seguir la marcha de esto, Marcelo, y vamos a ver cómo va esto. Lo revisamos de nuevo la semana que viene. Seguro que sí. Bueno, por favor, participen, sean ciudadanos. Venezuela depende de todos nosotros. Venezuela, como decía la canción, es mía, tuya, nuestra, que ellos lo decían del Esequibo, es de todos nosotros. No la dejemos en manos de terceros. Así es. Así es. El tercero no existe cuando se trata de la nación. O la defiendes tú, no te la va a defender otro por ti. Gracias a todos, amigos. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.